Si eres fanático de la serie Dragon Ball Daima, estaremos de acuerdo en que la transformación de Goku en Super Saiyan 4 es una de las más épicas, sin duda alguna, de esta serie. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un dibujo de este personaje? ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos una vez más al canal. Y hoy estaremos haciendo al personaje de Goku en su forma Super Saiyan 4 de Dragon Ball Daima. En un video corto y preciso les estaré dando las técnicas para que ustedes también logren darle vida a este personaje sobre el papel de una manera fácil y sencilla con unos marcadores muy buenos. De hecho, para mi opinión, creo que los mejores en el mercado si los comparamos calidad-precio. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Y ahora sí, muchachos, vamos a elegir nuestro papel de preferencia. En mi caso será este Canson. Y a continuación pasaremos a hacer la cuadrícula. Una cuadrícula que constará de 3 columnas y 4 filas. Cada una de ellas dividida a 3 pulgadas de distancia. De esta manera ya tendríamos la cuadrícula totalmente completada. Como pueden observar, en los últimos 2 cuadrados de la derecha comienzo a ubicar la cara de nuestro personaje, dando ciertos retoques hasta que quede de la manera que lo decidamos. Pasaremos a marcar las cejas para seguir dándole forma a la cara y a continuación comienzo a marcar la nariz y la boca. Y una vez ya tenemos estos ubicados, vamos a comenzar a marcar los ojos de nuestro personaje. Como pueden ver, muchachos, borren las veces que sea necesaria hasta que el boceto les quede como queremos que nos quede. No pasa nada por borrar. Lo importante es ubicar bien las dimensiones del rostro. Pasaremos a comenzar a dibujar ciertos mechones, digamos que los más característicos de este personaje. En mi caso, cuando hago dibujos de Dragon Ball, como que estos primeros mechones son lo que van a dar la guía para continuar a hacer todos los demás. Una vez con estos mechones principales ya terminados, pasaré a comenzar a marcar los más grandes. En este caso comenzamos por el que reposa encima del pecho, el que le sigue a ese y marcaremos algunos aleatorios para mejor ubicación de los siguientes. Ya una vez tengo varios de ellos ubicados, ya sí comienzo a darle toda la forma que lleva el cabello de nuestro personaje. Que en este caso, no les puedo mentir, fue de lo más divertido a la hora de colorear este dibujo. Lo disfruté bastante, dándole esos efectos rojizos que tiene este cabello. Una vez terminamos de marcar el cabello, ya comienzo a terminar de marcar el cuello y comienzo a marcar la división de los pectorales en ese recuadro, como pueden ver. Aquí estamos ubicando lo que viene siendo el hombro para poder terminar de marcar el pectoral y auto seguido comenzaremos a marcar los abdominales para de esta manera detallar más ese pectoral derecho y poder ya empezar a delinear la forma definitiva de los mechones y de todo el delineado que teníamos primeramente hecho. De esta manera lo que conseguiremos, muchachos, es no intentar que el dibujo quede 100% bien a la primera. A mí me gusta marcar de una forma clara más o menos el boceto y posteriormente, ya cuando me gusta lo que tengo hecho, ya sí comienzo a oscurecer. Como pueden ver, las líneas del hombro, al tener este pelaje que tiene Goku, pues simplemente no serán líneas rectas, sino que tenemos que hacerle un pequeño reborde como si fueran pelos, esa pequeña textura. Y una vez ubicado el hombro, el pectoral y 2 abdominales, ya esto nos da la posición exacta de la mano, que como pueden ver por la perspectiva es un poco más grande que el pectoral incluso. Entonces de esta manera, como pueden ver, estaremos marcando la mano. Ese dedo central, la verdad no les voy a mentir, me llevó un rato que quedara como yo quería que quedara, porque la forma no me terminaba de convencer. Así que decidí continuar y a medida que fui marcando el dibujo, como en este caso los abdominales de Goku, para posteriormente volver a la mano cuando ya tuviera el boceto más adelantado y centrarme de lleno en ella para poder corregir esos errores que no me gustaban o simplemente darle la forma que yo deseaba. Y una vez terminado nuestro boceto, comenzaremos la parte del delineado. Así que manos a la obra.
Ya con nuestro delineado hecho, lo que estaremos haciendo es marcar las sombras. A mí me gusta hacerlo así porque de esta manera va a permitir y me va a facilitar saber mejor dónde ubicar las sombras y las luces a la hora del coloreado. Ahora comencemos a dibujar el cabello. Los colores que estaré utilizando para el cabello son estos que ven en el video, se los dejo por acá. Y como pueden observar, estaremos utilizando 3. Con uno estaremos marcando las sombras más oscuras, como pueden estar viendo. Y a continuación, con el que es un poquito más claro, estaremos haciendo como que un reborde de esa propia sombra para posteriormente ubicar el más claro. En mi caso no quise saturar el cabello con demasiadas sombras, así que las sombras las controlé. Y al ser tan parecidos los tonos de rojo, las sombras, una vez tenía ya el cabello por completo hecho, me gusta remarcarlas para que destacasen más. Una vez hayamos concluido con el cabello, pasaremos a la piel y como pueden ver de la misma manera, en este caso con lo que viene siendo el tono bajo, un tono de sombra, no el más oscuro, pero sí la sombra media, por decirlo de alguna manera, comienzo a marcar primero las zonas de sombra, las áreas donde irán esas sombras más fuertes y posteriormente completaremos con el tono medio, que en este caso es de Copic, un E21. Las zonas más brillantes o las zonas donde la luz incide con mayor fuerza simplemente las dejaremos en blanco para dar un mejor efecto. Como pueden ver, una vez tenemos esto, simplemente lo que hago es repasar las zonas de sombra con el color más oscuro que tengo. Una vez hecho esto, decidí con este color de Prismacolor retocar porque no me terminaba de convencer. Entonces quise hacer énfasis un poco de la verdad en el pelo porque como que le faltaba algo, ¿no? Y era esa definición de las sombras en el cabello. Así que con ese color simplemente las retoqué. Y volviendo al tema de la piel, como pudieron ver, hacemos el mismo proceso. Ya en el caso del cuello simplemente aplico el color base y como ya teníamos las sombras marcadas desde que hicimos el delineado, simplemente me dedico a aplicar el tono de sombra más oscuro donde sea necesario. Y muchachos, será repetir este proceso tanto en las manos como en el pectoral y el abdominal hasta que concluyamos con todo lo que tiene que ver con la piel. Al fin y al cabo es el mismo proceso. Una vez hayamos terminado con la piel, pasaremos ya a lo que viene siendo el pelaje. Y en el pelaje simplemente usaremos un tono diferente al que usamos en el cabello, que se los estaré dejando por el video. Así que muchachos, simplemente vamos a dar un tono base completo a lo que viene siendo las áreas del pelaje. Y posteriormente, como ya tenemos definido las zonas de la sombra, pues estaremos utilizando el marcador para las sombras que tengamos al alcance para dar este efecto de pelaje y este efecto de volumen a nuestro personaje. Como pueden ver, es simplemente las sombras no serán líneas rectas como hicimos en la piel,
sino que tendrán unas irregularidades de cabello, y para el efecto de pelaje, simplemente con el propio color que estamos usando para la oscuridad, la zona oscura, estaremos haciendo ciertas líneas en dirección del cabello para dar más volumen, y repetiremos este proceso en todo el pelaje. Para sacar los brillos del pelaje estaremos utilizando el color blanco y lo estaremos poniendo al lado, justo al lado de las primeras líneas que hicimos para dar volumen, con el color más oscuro. Como pueden ver, esto es lo que le dará el efecto de brillo en el pelaje a nuestro personaje. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si este contenido te parece interesante o simplemente te ayuda a mejorar en tus dibujos. Muchachos, ya he llegado al pantalón. Simplemente estaremos utilizando los 3 tonos de amarillo que les estaré dejando en el video. Y una vez más estaremos usando las líneas que hicimos a la hora del delineado para poder ubicar las sombras y los tonos medios. De esta manera conseguiremos por fin ese efecto de tela, y le estaremos dando los últimos retoques junto con la manilla de Goku, para así concluir este épico dibujo. Por último, lo que estaremos haciendo con un color amarillo bastante intenso será crear el aura de nuestro personaje. Así que aquí les dejo el resultado de este épico dibujo. Y bueno, familia, como ya pudieron ver, este ha sido el procedimiento que hemos utilizado para crear este fantástico dibujo de Goku en Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima. Sin duda estaré leyendo los comentarios qué les ha parecido el proceso de dibujo y los tips que aquí les acabamos de mencionar. Cómo logramos ese efecto del pelaje que no siempre logramos conseguir en nuestros dibujos, pero esta vez de una manera bien fácil, sin pasar demasiado trabajo. Recuerda que si este contenido te gusta, te sirve o te ayuda a mejorar como dibujante, simplemente te la pasas bien, no olvides dejarnos tu like y tu suscripción, ya que es muy importante para nosotros y poder seguir trayéndote videotutoriales al canal. También estaré leyendo en los comentarios cualquier duda o sugerencia que tengas para futuros videos y así poder traerlos para juntos poder aprender y seguir creciendo haciendo lo que nos gusta, que es dibujar. Así que muchachos, sin mucho más que decirle, nos vemos en el siguiente.